Audiolibro del Tratado de la Verdad del Apocalipsis de Maranatá, el libro de la sangre del Cordero, capítulo 14, Apocalipsis 14. El Cordero y los 144,000 sellados. Corresponde al Shema, Deuteronomio 6:4, y al aviso Maranatá, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. El Cordero y los 144,000 sellados. Primero, sellados con los santos nombres de Yod-Heh-Vod-Heh y Yeshua. Segundo, mensaje de los 3 ángeles, advertencias para la Shemitah. Tercero, las 2 cosechas de trigo y uvas para la vendimia, el juicio a las naciones del tercer ángel. Apocalipsis 14 del 9 al 12. Apocalipsis 14. Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144,000 elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz que venía del cielo semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el Cordero. En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados. Luego vi a otro ángel que volaba en lo más alto del cielo, llevando una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Él proclamaba con voz potente: teman a Dios y glorifíquenlo, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y los manantiales. Un segundo ángel lo siguió anunciando: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. Y un tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios, que sea derramado puro en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre no tendrán reposo ni de día ni de noche. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo: escribe, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, de ahora en adelante ellos pueden descansar de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Y vi una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien que parecía el Hijo del Hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: empuña tu hoz y siega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y ésta quedó cegada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz afilada, y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez.
El ángel pasó la hoz afilada sobre la tierra, cosechó la viña y arrojó los racimos de la inmensa cuba de la ira de Dios. La cuba fue pisoteada en las afueras de la ciudad y de la cuba salió tanta sangre que llegó a la altura de los frenos de los caballos en una extensión de unos 300 kilómetros. Representa, punto número 1, segundo éxodo hacia el cielo prometido. Apocalipsis 14 está en la liturgia eucarística de Apocalipsis 12 a Apocalipsis 22. Corresponde a los 3 capítulos del Shemá y el aviso Maranatá, preparación de Sucas, y de la Jupá, toldo de los novios. Corresponde a la consagración eucarística desde Apocalipsis 15 a Apocalipsis 21, que representa la séptima fiesta de tabernáculos del día 15 al 21 de Tishri, y vivimos el ensayo del arrebatamiento y de las bodas del Cordero. Revela el Eterno su santo nombre Maranatá a todos sus hijos en el Apocalipsis. El libro Amén del Nuevo Testamento desde el primer siglo ha estado por escrito, y es en este fin de los tiempos que se devela para la salvación universal de todos los pueblos, naciones, lenguas y razas. Una sola palabra y mi alma sana está. Mateos 8:8. Esa palabra es Maranatá. Amén, aleluya. Es salvación universal. Es conectar directamente con la Santísima Trinidad, los autores del Apocalipsis, el Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, el libro de la sangre del Cordero. Hay que repetirla muchas veces al día, Maranatá, sin cesar, es gran protección. Ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Es un exorcismo breve y poderoso. El Eterno sabía de la casi nula presencia de sacerdotes exorcistas y del aumento de demonios en la tierra. Por esto nos deja este breve y poderoso exorcismo Maranatá. Todo lo que significa Maranatá, el saludo de los primeros cristianos en la persecución a muerte en el Coliseo romano, así se identificaban como seguidores de Jesucristo y enfrentaban la muerte con heroísmo. Apocalipsis 12:11. Tal como lo harán millones de hermanos. Apocalipsis 7, del versículo 9 al 14, en el gobierno de la bestia del anticristo, en el nuevo orden mundial, donde el falso profeta prepara hoy su llegada. Este año 2023, el 21 de septiembre, en día 6 de Tishri, año Caraíta 5994, en Apocalipsis 6, versículos 1 al 2. El que es, el que vino y el que viene. Apocalipsis 1, versículos 4 al 8. Aparece 2 veces este santo nombre Maranatá para avisar estas 7 cartas a las 7 iglesias. Son para los 2 pueblos, los 2 pactos. En Apocalipsis 1, centrada en la segunda venida de Jesús en 2 momentos. Primer Maranatá, Apocalipsis 1, versículo 4. Salmo 9. Segunda venida del Mesías, Jesucristo, desde el aire nos llama con la final trompeta para las bodas del Cordero. En Apocalipsis 1:4, saludo a las 7 iglesias, somos del pacto de la nueva alianza y la novia es rescatada primero desde el aire. 1 de Corintios 15, del 50 al 53, para las bodas del Cordero. Está saludando junto al Espíritu Santo, Dios Padre. Y esto es porque donde está Dios Padre está junto a Dios Espíritu Santo. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, y lo coloca en versículo aparte, el 5. Y en Apocalipsis 1:6, el gloria y el primer amén. Apocalipsis 1:7 se presenta luego con un nombre muy determinante en toda la profecía. En Apocalipsis 1:7. Yo soy el alfa y omega, el primero y el último.
Esta identidad es una información muy importante que solo se comprende plenamente cuando se tiene mentalidad gemátrica y se conoce la riqueza del inicio de la Biblia en Génesis 1:1, el versículo alfa, que es al versículo omega en Apocalipsis 22:21, porque es en el Apocalipsis que se termina el plan salvífico del Eterno. Ver diagrama. Bereshit bara Elohim et shamayim beet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Al centro, la cuarta palabra, et, que se escribe Aleph Tau, o mejor leído Tau Aleph, porque en hebreo se lee de derecha a izquierda. De las 7 palabras de este primer versículo, con mucha información, son las 2 letras extremas del Aleph Beit, del alfabeto hebreo con 22 letras creado por Yahvé, Yod-Heh-Vod-Heh. Éxodos 3:14 para realizar la creación, donde Aleph es la primera letra hebrea con valor 1 y significa toro, sangre, principio. Toda cena pascual se inicia es principio con el sacrificio del Cordero Pascual. Tau es la última letra hebrea, la número 22, con la de mayor valor, 400, y significa sello, cruz, fin. Es en la Santa Cruz donde Jesús derramó su sangre como Cordero Pascual, su sacrificio redentor, donde paga la dota al Padre Yahvé por la novia, la Iglesia, el año 33 después de Cristo, en el Calvario, donde fuimos engendrados como hijos de la Santísima Virgen en San Juan Evangelista, a pedidos de Jesús, en la tercera frase, dados a luz a los pies de la cruz con dolor. Solo un cristiano, conociendo el alfabeto hebreo, puede identificar en Génesis 1:1 en la cuarta palabra del centro, et, el sacrificio pascual de Jesucristo en la cruz con el pacto del umbral. Éxodos 12:23. Y para un católico es quitarle el velo a la novia para valorar la riqueza litúrgica de toda misa con las 7 fiestas del Eterno que jamás se han explicado y están en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, centralidad en toda misa para la Eucaristía. El Apocalipsis es et, letras Aleph Tau, alfa y omega, principio y fin. Apocalipsis 22:13. El significado profundo y centralidad del Apocalipsis como la liturgia divina, la misa para el sacramento de la Eucaristía centrada en el buen pastor, Jesucristo, el primero y el último, el 1 y el 22, que juntos son 1 más 22 igual 23. El número del Salmo 23, el buen pastor, con solo 6 versículos que son toda una catequesis de salvación en la identidad del único Mesías Salvador, Jesucristo, Yeshua. El valor de letra Aleph y Tau tenemos 1 más 400, que nos da 401, y 4 más 0 más 1 es igual a 5. En Men nos señala Apocalipsis 5 y Salmo 5 y Liturgia Maranatá 5, formada por Apocalipsis 5 y Apocalipsis 18, que son complemento al número 23 en Misión Eucarística Maranatá, el Salmo 23 del Buen Pastor. Con estos datos hay muy valiosa información para confirmar, es el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero centrado en el sacrificio redentor del Buen Pastor, Jesucristo, el Mesías Salvador universal. Segundo Maranatá, Apocalipsis 1:8, Salmo 10. Segunda venida del Mesías Jesucristo para salvar a Israel y otros muchos pueblos al final de la Shemitá. En Apocalipsis 1:8 aparece Maranatá, el Todopoderoso, añadiendo esta característica del Eterno. Es este saludo para el pueblo judío Israel. El segundo amén en Apocalipsis 1, versículo 7, está confirmando, es en la segunda venida donde todos lo verán,
todas las razas, incluso los que los traspasaron. Daniel 7:13. Estos dos amén en Apocalipsis 1, 6 y 7 están también en Apocalipsis 22, 20 y 21, para confirmar a los dos pueblos, y es un detalle sorprendente. Aparece además dos veces la identidad de Dios Hijo Jesucristo en Apocalipsis 1, en el versículo 2 y en el 9. Señala la primera parte los mandamientos con el pacto de la antigua alianza y el Antiguo Testamento, y la segunda ves a los sacramentos con pacto de la nueva alianza y Nuevo Testamento. Esto es una catequesis tan simple como profunda y jamás nos lo han enseñado, porque del Apocalipsis nada se habla. Todo es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 2 y versículo 9. Todo esto es para confirmar con la identidad de Dios Hijo Jesucristo, quien vuelve dos veces, primero por la Iglesia en trompetas 20:23 y al final de la Shemitah por Israel y muchos otros pueblos en trompetas 20:30. Aparece 7 veces en el Apocalipsis este santo nombre de Dios Hijo. Ver diagrama. Están en Apocalipsis 1, versículos 2 y 9, en Apocalipsis 6, versículo 9, Apocalipsis 14, versículo 13, en Apocalipsis 12, versículo 17, Apocalipsis 19, versículo 10 y en Apocalipsis 20, versículo 4. Maranatá son también los 3 tiempos en toda misa, presente, pasado y futuro, y para indicar el saludo de la Santísima Trinidad con su nombre Maranatá a los dos pueblos con los dos pactos diferentes y complementarios. Esto lo indica sellando cada saludo de la Santísima Trinidad con los dos amén, para la Iglesia en Apocalipsis 1:6 y para el pueblo elegido en Apocalipsis 1:7, donde regresa Jesús para rescatar a Israel y otros pueblos sin pacto al final de la semana 70 de Daniel, con Apocalipsis 1:8. Ver cuadros 1 y 3 y los diagramas. La primera bendición en Apocalipsis 1:3, con la identidad de la tercera persona del Espíritu Santo que nos santifica. Bienaventurado el que lea o escuche esta profecía que está por suceder pronto. El tiempo está cerca. Apocalipsis 1, versículo 3. Es una declaración concreta, explícita y en tiempo real, en el ahora, en adelante, porque es en este tiempo del fin de la Iglesia que se revelan estos misterios que son primicias. Esto sucede en toda misa para la Eucaristía. Alguien lee la palabra de Dios y la mayoría, la asamblea, la escucha. En Apocalipsis 22, 7 y 14 están las dos últimas bendiciones para confirmar todo el Apocalipsis es para se salven todos los pueblos con pacto y sin pacto, por gracia y misericordia, señalado en la Epifanía de Tuy, portada del libro que es toda la profecía de los autores divinos, la Santísima Trinidad, en esta imagen de la Santísima Trinidad. En todos estos siglos se ha difundido el autor del Apocalipsis, es solo Jesucristo. Sexta bendición, Apocalipsis 22, 7. Bienaventurado el que cumple las palabras proféticas de este libro. Séptima bendición, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho a participar del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Toda esta claridad que confirma la profecía son las muchas fechas dentro de la misma con las fiestas y citas bíblicas, siendo la del fin del pacto de la nueva alianza la más cercana a cumplirse. En trompetas 2023, el 16 de septiembre. Con todo lo que esto involucra, fin de los sacramentos y del purgatorio. Lo creerán muy pocos ahora.
Y todos estos descubrimientos son para mí la fortaleza que me sostiene, confiando sean pronto conocidas y se alcancen a salvar muchos. Tengo claro, serán útiles en la Shemitá y serán difundidos por los dos testigos, Daniel y Juan, y los 144.000 sellados, que solo evangelizarán con el Apocalipsis. Punto número 2. Segunda venida de Jesús. Rescate a los dos pueblos en dos momentos. El que viene, tiempo futuro, ver cuadro 1 y 3. Apocalipsis 14 es el último capítulo de los 3 con Shema y aviso Maranatá en la liturgia eucarística. Corresponde a la preparación del azúcar y de la jupá para la novia. Aquí tenemos el año de regreso del Mesías. Hemos confirmado que la señal estelar en Apocalipsis 12 será en trompetas 2023 o año caraíta 5994, y a los 5 días se inicia la Shemitá pendiente de Israel y regresa el Mesías al final de la Shemitá a rescatarlos, poniendo pie en tierra. Zacarías 14 del 4 al 5, entrando por el Monte de los Olivos en trompetas 2030 o año caraíta 6000. Rescate a la novia en trompetas 2023 o año caraíta 5994, a la iglesia preparada como la novia, los que lo esperamos y pronunciamos Maranatá y nos preparamos para las bodas del Cordero en trompetas 2023 o año caraíta 5994. Fin de la iglesia, fin del pacto de la nueva alianza y del purgatorio. Esto está por escrito en Apocalipsis 15:8 y nunca nadie lo ha comprendido. Me pasó a mí por años, lo leí hasta que un día lo vi con claridad. En enero del 2022 quedé impresionada y lo agregué al diagrama. Es esta cita bíblica, Apocalipsis 15:8, junto a Apocalipsis 17:17 y Apocalipsis 18:4, muy determinantes del fin del pacto de la nueva alianza. Día de recompensa del año jubilar, el 16 de septiembre del 2023 en trompetas 5994. Le he puesto este nombre a este especial y profético día de nuestra subida al cielo para las bodas del Cordero, en un abrir y cerrar de ojos. Una de Corintios 15, versículos 50 y 53. Por esto el Eterno lo ha dispuesto así, desde siempre. Saber el año de su segunda venida se determina restando la Shemitá pendiente de Israel a los 120 jubileos y nos da el año caraíta 5993, que se finaliza el 15 de septiembre del 2023, que estamos transitando. El premio jubilar de Deuteronomios 15 lo recibiremos al día siguiente, donde está abierta la puerta del cielo, solo en fiesta de trompetas, en Yom Teruah, que es también Rosh Hashanah, Años Nuevo Civil Judío. Todo judío sabe, se le conoce por la Mishnah, el día desconocido, como lo señaló Jesús respondiendo a sus discípulos en Mateo 24:36, y que ha puesto venda en los ojos a muchos, negándose sea posible conocer la fecha de su regreso. Y están las dos fechas en la Biblia, porque con una se sabe, es en los 7 años próximos el rescate por Israel y otros pueblos. De tan sencillo que nadie lo vio antes y hacen cuentas complicadas y otros niegan se pueda conocer las fechas y están todas señaladas, solo hay que saber descubrirlas. Está indicado el año desde el Génesis 6, versículo 3, y comprendiendo Daniel 9, 24, 27, se sabe estos 7 años pendientes para la redención de Israel, que servirá también para el pueblo musulmán y muchos otros pueblos. Solo debe restarse esta Shemitá a los 120 jubileos, que son 120 por 50, igual 6.000 años.
6.000 años menos 7 años de la Shemitah nos da 5.993, el actual año jubilar caraíta, y 5.993 años más 7 años, 6.000 el regreso por Israel. Además se confirma con el único Salmo 90 de Moisés, quien rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, indicándonos el autor divino: lo consideremos porque aquí señala la generación de la higuera que es Israel. En Salmo 90, versículo 10, el promedio entre 70 y 80 años es 75. Y si se suman al año de la nación de Israel, que nace en el año 1948, tenemos 1948 más 75 es igual al año 2023, que además reducido 20 más 2 más 3 es igual a 25. Y en segunda reducción es 7, indicando la Shemitah. En la misión eucarística Maranatá, todo número se lleva a salmo y tenemos el primer salmo de los 9 salmos con Aleph Bet, que es el tercer salmo 25 y tiene todas las 22 letras hebreas en orden, y en reducción también es 2 más 5 igual 7. Y en misión eucarística Maranatá el salmo 7. Y estos dos salmos 25 y 7 dan información adicional de la Shemitah. Rescate a Israel y otros pueblos en el año 2030. Para el rescate al pueblo judío y muchos otros, al final de la semana 70 de Daniel, en trompetas 2030 o año caraíta 6.000, se cumplen los 6 milenios y los judíos sobrevivientes y de muchas otras religiones de pueblos sin pacto se quedarán para repoblar la tierra en el 7º milenio. La segunda venida por Israel es al final en trompetas 2030 o año caraíta 6.000, y es en este capítulo 14 donde se indican los dos grupos en la cosecha con las dos hoz. Una, la mies madura, el trigo, y otra para las uvas con la vendimia, que son el juicio a las naciones, donde todos son castigados en el lagar abundante con la espada de doble filo del verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Es Apocalipsis 14, todo referido a la semana 70 de Daniel. Y es también un resumen de la profecía centrada en los 7 años del gobierno mundial del anticristo, al iniciar con los 144.000 sellados en la frente con los santos nombres de Yod-Heh-Vod-Heh y Yeshua, que están de pie en el Sion del cielo, Apocalipsis 14:1, que cumplen un papel protagónico en la primera mitad de la Shemitah en la tribulación, con los 2 testigos para la evangelización de todos con el Apocalipsis, y avisar no se coloquen la marca de la bestia, que es condenación eterna, y lo avisa el tercer ángel en Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Punto número 3, el tabernáculo. Modelo divino para la santificación de todos los pueblos. La identidad de Jesucristo en todo el tabernáculo, con los 7 muebles y los 3 velos o puertas de acceso a cada uno de los 3 cielos, las 3 partes del tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús se presentó en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Apocalipsis 14 corresponde en la misión eucarística Maranatá al Shema y al aviso Maranatá. Es tiempo de preparación de las sucas para la fiesta de trompetas y de la jupá, el toldo para los novios para las bodas del Cordero. Ver cuadro 1 y diagramas. Corresponde la entrada al atrio por la puerta o velo, el camino, en hebreo Hadarek. Se entra al primer cielo, donde hay 2 muebles que representan a Yeshua: el altar del sacrificio y la fuente de agua, el lavacro. Para la iglesia es entrar en la parroquia o capilla con los ritos iniciales de la misa para la Eucaristía.
El altar del sacrificio representa la Santa Cruz, donde Jesucristo realizó el pacto del umbral para redimir a la iglesia en el pacto de la nueva alianza, que servirá para los que se quedan en el pacto de la antigua alianza, los judíos, el pueblo elegido del Eterno, y podrán salvarse con la devoción de los 7 apocalipsis para ser sellados con la sangre de Jesucristo al recibir las 7 bendiciones y pronunciar el santo nombre Maranatá, oración poderosa y breve, que es también un exorcismo como lo es el santo nombre de Jesús. Por esto, iniciamos y finalizamos toda misa con la señal de la cruz. Hacerla de manera correcta, elijo en el corazón. La fuente del agua o lavacro representa el lugar de purificación de los sacerdotes para entrar a la carpa del encuentro, para alcanzar el lugar santísimo donde está el arca de la alianza, donde está el trono de Dios sobre las alas de los 2 querubines del propiciatorio en el tercer cielo. Es con el bautismo que recibimos la condición de reyes, profetas y sacerdotes, y con la Biblia, que es la fuente del agua de la vida, podemos entrar al lugar santo donde la iglesia se santifica. Es Jesucristo, el Verbo encarnado, la Dabar, la palabra de Dios que es vida y nos sostiene. Punto número 4, Apocalipsis, liturgia divina con las 7 fiestas del Eterno, Levíticos 23. Corresponde a la liturgia eucarística desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 22, que están en secuencia 3-7-1, ver cuadro 1 y diagramas. Apocalipsis 14 es el último de los 3 capítulos del Shema, Deuteronomio 6:4, y del aviso Maranatá, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14. Es tiempo de preparación del azúcar o la jupá, toldo de los novios, donde se celebran las bodas judías. Es Apocalipsis 14 un capítulo resumen de la profecía de la última Shemitá de Daniel descrita en Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19. Todo este capítulo 14 está referido solo a la semana 70 de Daniel y da información única que permite comprender la dinámica de los muchos eventos dentro de la profecía. 3 momentos en Apocalipsis 14. Primero, Apocalipsis 14 del 1 al 5. Primero se inicia está el Cordero con los 144.000 sellados de pie en el Sion celestial. Señala esto, es antes de la coronación del Rey de Reyes en trompetas 5.994. Y estar de pie de pleno es antes del juicio de las naciones en Apocalipsis 19. Segundo, Apocalipsis 14, versículos 6 al 11. Están los 3 ángeles que dan indicaciones específicas para ser salvo, por lo tanto, son al inicio de la Shemitá de Daniel, que son los mismos 7 años del Anticristo. Apocalipsis 14:6, el primer ángel avisa, será proclamado el Evangelio eterno, el libro de la sangre del Cordero, con el único que evangelizará los 2 testigos y los 144.000 sellados, porque es breve y es toda la Biblia condensada. Servirán mis videos y libros Maranatá que escribo con esmero para sean de ayuda a tantos, Dios mediante. Apocalipsis 14, del versículo 7 al 8, el segundo ángel avisa la caída de Babilonia, que sucederá antes de la batalla de Armagedón, en Apocalipsis 19, al final de la Shemitá. Apocalipsis 14, del 9 al 11, el tercer ángel avisa que nadie se coloque la marca de la bestia, porque es condenación eterna. Por esto, debe ser al principio de la tribulación. Tercero, Apocalipsis 14, del 12 al 20. Las 2 cosechas. Son las 2 hoz desde el cielo, los seres de luz sobre las nubes, cosecha de trigo, señala el grupo de salvos que son la mies madura, el trigo en Apocalipsis 14, del 14 al 16, y la cosecha de las uvas para la vendimia,
Apocalipsis 14, del 17 al 19, los reprobados que son pisoteados en el lagar a las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el valle de Megiddo, en el juicio de las naciones. Apocalipsis 14, 17, 20. Punto número 5. Semana 70 de Daniel. Daniel 9 del 24 al 27. El libro de Daniel está unido al Apocalipsis. Está la semana 70 de Daniel, de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19, con los 21 juicios divinos solo para Israel y otros muchos pueblos sin pacto, y mucha iglesia no preparada, y hoy en engaño. Se inicia la Shemitah en Apocalipsis 6, la semana 70 de Daniel, con el inicio del nuevo orden mundial, con el anticristo como gobernante mundial, con la firma del pacto entre muchos, de Daniel 9:27. Apocalipsis 14 es un resumen de estos 7 años de la semana 70 de Daniel, que están divididos en tribulación y gran tribulación, con 1260 días o 42 meses cada uno, los 3 años y medio. Esta importante Shemitah pendiente del pueblo judío para su redención está sobrepuesta dentro del Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, y desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19 está referida a los 21 juicios divinos que vivirán los que no sean arrebatados en trompetas 2023 o año caraíta 5994 o año rabínico 5784. La Shemitah y las 7 duplas. Los 14 capítulos de la semana 70 de Daniel forman 7 duplas, 7 por 2. Sumando cada dupla, siempre dan 25, ambos capítulos. En Mem, en Misión Eucarística Maranatá, corresponde al Salmo 25 y en reducción al Salmo 7. Dan información de la Shemitah. La dupla alfa es Apocalipsis 6 con Apocalipsis 19, son los dos extremos. Indican aparición del anticristo y su fin con el falso profeta en Apocalipsis 19:20, que es el fin del nuevo orden mundial. Es Apocalipsis 6, iglesia de Pérgamo, y Apocalipsis 19 es iglesia de Sardes, que representan fiestas de primicias cuando resucitó Jesús y la fiesta de trompetas, único día que está la puerta del cielo abierta, y es cuando viviremos las bodas del Cordero, Dios mediante. La dupla omega, la final, la del centro, es Apocalipsis 12 con Apocalipsis 13, y son precisamente capítulos determinantes dentro de la profecía. Ambas duplas, alfa y omega. Y la dupla del centro es Apocalipsis 9 con Apocalipsis 16. Apocalipsis 9 son la quinta y sexta trompeta, y Apocalipsis 16 son las 7 copas de la ira de Dios derramadas. Cada uno puede investigar, los más interesados. Están todos los capítulos explicados en detalle. Dupla omega, Apocalipsis 12. La señal estelar de la mujer indica la segunda venida de Jesucristo en trompetas 2023, año caraíta 5994. Esta señal se produjo el 23 de septiembre de 2017 en el año centenario de Fátima, y es la misma que apareció en la primera venida de Yeshua y le sirvió a los 3 reyes del Oriente para saber del nacimiento del Mesías de Israel. Apocalipsis 13 es la bestia del mar y la bestia de la tierra y la marca de la bestia. El anticristo y el falso profeta descritos en este capítulo 13, que es parte del Shema y el aviso Maranatá,
en la liturgia eucarística. Es una descripción de cómo será el gobierno mundial del anticristo y cómo seguirá siendo apoyado por el falso profeta, un líder religioso, y describe lo que se vivirá en el nuevo orden mundial, donde gobernará el anticristo y la imagen. Apocalipsis 13, versículo 14, apoyado por el falso profeta. Habrá control total y conectividad gratuita en Internet y telefonía incorporada con la marca. Serán regalías tan tentadoras que irán voluntariamente a inscribirse para ser beneficiados. Lo gratis gusta a todos. La característica principal está en el apoyo global que tendrá el anticristo por las regalías que ofrecerá a las naciones y por conseguir el lugar para construir el tercer templo en el monte Moriah, tan añorado por el pueblo judío, y eliminarán la deuda externa de las naciones. Todos estarán felices. Aprovechándose de esto de manera hábil, empezará a sacar sus cartas ocultas y con astucia el anticristo ofrecerá múltiples regalías a los ciudadanos como gratuidad en servicios varios, pero para esto deben registrarse en los municipios que habilitarán en muchos lugares para acceder a las varias regalías. Con prontitud todos se colocarán la marca para recibirlos. Solo con esta marca podrán ser reconocidos como ciudadanos en el gobierno del anticristo en el nuevo orden mundial. Y los sensores estarán en todo lugar, igual como están hoy los sensores de temperatura. La realidad supera la ficción. Una realidad por venir, el fin de la seguridad social, porque se han gastado las platas y cada vez es más insostenible el entregar los beneficios a los jubilados. Hay menos masa laboral por la planificación familiar, igual aborto, la tasa de reposición ha disminuido. Es muy probable no se llame marca de la bestia, sería muy obvio, pero todos sí entenderán que es una identificación invisible que trae información individual y es para niños y adultos. Incluso los bebés serán marcados al nacer en la maternidad y por supuesto la madre. Solo los partos en casa podrán librarse de la marca de la bestia, que es condenación eterna. Apocalipsis 13, versículos 16 y 18. Por eso dice en la Biblia, hay por las que están embarazadas y criando, se sentirán obligadas para dar de comer a sus hijos. Adiós jubilaciones, y esto hará que muchos se vayan a colocar la identificación de beneficiario para tener asegurado lo básico que ofrecerá el anticristo a todos los que se marquen sueldo solidario, jubilados y otros, a jubilados y otros, salud, canasta básica, luz, agua, vivienda, internet, celular, educación, transporte, etcétera. Entendamos, todo ha sido planificado por las élites, por diseño, con este fin último, tenerte controlado, dominado, títeres adormecidos. Ahora, meten hasta insectos en las comidas y con toda la basura que envasan y etiquetan comestible. Todos hoy consumiendo agua embotellada, bebidas energizantes, sopas instantáneas, conservas y todo envasado, agregando colorantes y químicos preservantes, saborizantes, etc. El dinero en efectivo desaparece de pleno y habrá una sola moneda única, electrónica, y de esta manera solo los que tengan la marca podrán comprar y vender. Salud y presión arterial normal con sal de mar.
La Eucaristía es vida y los océanos son fuente de vida. Dios creó los océanos para la vida. El 72% del planeta es agua y solo un 2% es agua dulce y cada vez más contaminada. Es el método marino del doctor René Quintón, una solución para la salud de toda la humanidad, y han sido silenciados por mezquinos intereses. El consumo del agua de mar es muy beneficiosa, pero como hoy está muy polucionada, la opción es usar sal de mar. Si no hay forma de conseguir agua de mar que se consuma diluida, isotónica e hipertónica. Pocos consumimos de manera natural y con sal de mar, que ayuda a tener buena presión arterial y mente activa. Es muy beneficiosa. El mercado ofrece sal refinada al 99% de cloruro de sodio, tóxico, sin los muchos minerales necesarios para que los electrolitos, para tener buena salud y una bomba sodio-potasio para óptima presión arterial. Prohíben a muchos enfermos crónicos el consumo de la sal común, que es tóxica, no así la sal de mar, que contiene toda la tabla periódica de elementos necesarios para la vida, con el magnesio, el potasio y muchos otros elementos saludables necesarios para las mitocondrias al interior de cada célula, que permite tener energía con los electrolitos, el combustible de las células, y es por esto se sienten tan cansados los pacientes al no consumir sal. Hay que adicionar sal de mar al agua purificada, que es literalmente un agua muerta sin minerales esenciales para la vida. Así se está dañando la salud de los pueblos sin los electrolitos. Punto número 6. En misa, la estructura de la misa en el Apocalipsis. Ver cuadros 1 y diagramas. Corresponde a Apocalipsis 14 de la liturgia eucarística en el altar del sacrificio en el primer cielo, el atrio. Apocalipsis 14 es el último de los 3 capítulos del Shema y del aviso Maranatá, que son los preparativos previos en la liturgia eucarística, donde se realiza la consagración eucarística, que está representando la séptima fiesta de tabernáculos, donde se superponen en los 7 días de duración, desde el día 15 al día 21 de Tishri, que son Apocalipsis 15, Apocalipsis 21, todas las 7 iglesias y lo que representan, 7 fiestas, 7 frases, etc. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo decimos 3 veces antes de recibir la comunión, y la última vez decimos, danos la paz. Es toda la misa, porque es la sangre del Cordero de Jesucristo la centralidad en toda la celebración eucarística, y es la que nos sana, libera y exorciza. Tiene correspondencia con la sexta fiesta más solemne para el pueblo judío, Yom Kippur, o el Día del Perdón, que se celebra el día 10 de Tishri. Esto es lo primordial. Adoramos al Padre Nuestro, porque sólo así somos salvos. Así lo ideó el Eterno para santificarnos. Esto es lo esencial. La paz interior es un signo de estar en sintonía divina. Aparece la palabra Cordero 34 veces, y en Misión Eucarística Maranatá señala este profético cuarto Salmo 34 con Aleph Beit. Es una acción de gracias escrita por el rey David en gratitud al Eterno por haberle salvado la vida. En toda misa se reciben bendiciones para la novia, sea preparada para el arrebatamiento, pasando por el tribunal de Cristo, un juicio de recompensa donde se nos entrega el traje de novia y el galardón de las 7 coronas, que son parte de haber
sido salvos por gracia y misericordia, con las 7 bendiciones recibidas, con la devoción de los 7 apocalipsis para el sellamiento con la sangre del Cordero y muchos Maranatá, que es un exorcismo breve y poderoso, y es muy necesario porque es tiempo de muchos ataques de los demonios sueltos. El Eterno lo sabía. Por esto nos da este santo nombre poderoso. Punto número 7. Por el número del capítulo 14. Salmo 14 es la insensatez de los que se olvidan de Dios. Corresponde a la letra hebrea 14, a la Nun, valor 50, que significa corona y está siempre muy relacionado con Rey David. Salmo 119, la ley de Dios del Rey David. Es el más extenso de los salmos, tiene 8 versículos por cada una de las 22 letras que son a los 22 capítulos del Apocalipsis. En total tiene 176 versículos y es necesario hacerlo porque ayuda en nuestra salud física, mental y espiritual. Es un recodificador de nuestro código genético. La letra Nun, la ley del Señor, luz y guía de la vida. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. Hice el juramento y lo sostengo de cumplir tus justas decisiones. Estoy muy afligido, Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios y enséñame tus decisiones. Mi vida está en constante peligro, pero yo no me olvido de tu ley. Los pecadores me tienden una trampa, pero yo no me aparto de tus preceptos. Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Estoy decidido a cumplir tus preceptos, siempre y a la perfección. Punto número 8. Método Maranatá, alfa, omega, centro. Versículo alfa es Apocalipsis 14:1. Después vi al Cordero que estaba de pie en el monte Sión, acompañando de 144,000 elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Versículo omega es Apocalipsis 14:20. La cuba fue pisoteada en las afueras de la ciudad. Señala la gran mortandad de todas las naciones en la batalla de Armagedón en el valle de Megiddo o Josafat, en las afueras de Jerusalén, donde Jesucristo los destruye con su espada de doble filo, con su palabra. Versículo centro es Apocalipsis 14, 10 y 11. Estos versículos corresponden a advertencias del tercer ángel en Apocalipsis 14, 9 al 11. Advierte sobre los que adoren a la bestia y se coloquen su marca. Apocalipsis 14, 10. Tendrá que beber el vino de la indignación de Dios. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14, 11. El humo de su tormenta se eleva por los siglos de los siglos. No tendrán reposo ni de noche ni de día. Punto número 9. Análisis del Apocalipsis 14 en Misión Eucarística Maranatá. El Cordero y los 144,000 sellados tiene 20 versículos. En Apocalipsis 14, como todos los 14 capítulos desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19, están referidos exclusivamente a la semana 70 de Daniel. Son los capítulos
7, 10 y 14 especiales por tener la característica de ser resumen de la profecía. Apocalipsis 14:1. Es este el versículo alfa. Inicia en el monte Sión del cielo, no en la tierra, con los 144.000 sellados, con el nombre de Dios Padre y su Hijo, Yod-Heh-Vod-Heh y Yeshua, en sus frentes, en hebreo, de pie junto al Cordero. En cada misa somos trasladados literalmente a Jerusalén, al Sión del cielo y de la tierra. Apocalipsis 14, del versículo 2 al 3. Escuché voces que venían del cielo y cantaban un cántico nuevo que solo ellos podían realizar. En el versículo 4 y 5 dice: y estos son varones castos y nunca han mentido. Han sido rescatados como primicias desde la tierra para seguir a Jesús. Son sin manchas ante el trono de Dios. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Es un mensaje del primer ángel que avisa sobre difundir el evangelio eterno, que es el Apocalipsis, el quinto evangelio con el que evangelizarán los 2 testigos y los 144.000 sellados. Apocalipsis 14, 8. Es un mensaje del segundo ángel quien avisa: la Babilonia cayó. Esto es una predicción porque sucede hacia el final de la Shemitá, antes de la batalla de Armagedón. Apocalipsis 14, del 9 al 12, es un mensaje del tercer ángel que advierte de la condenación eterna de los que se coloquen la marca de la bestia y la adoren. Apocalipsis 14, 13. La tercera bienaventuranza de las 7 que ofrece solo el Apocalipsis, señal de gracia y misericordia de salvación universal. Cada una de las 7 bendiciones son necesarias para el sellamiento con la sangre del Cordero. Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Vi sobre una nube resplandeciente y sentado sobre ella a alguien con apariencia de un hijo del hombre, con corona de oro. Es posible sea uno de los 24 ancianos. La tierra fue cegada con la hoz porque la mies estaba madura. Representa a la cosecha del trigo de los salvos. Apocalipsis 14, del 17 al 19. Y dice: salió otro ángel del templo de Dios que también tenía una hoz aguda, y salió también otro ángel del altar que tenía poder sobre el fuego, y gritó al ángel: mete tu hoz aguda sobre las uvas que están maduras. Entonces el ángel metió la hoz y vendimió las uvas en el lagar de la ira de Dios. Esto corresponde a la mucha sangre derramada en la batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis 19. Confirma esto, es una visión del futuro final, el juicio de las naciones. Y se termina con Apocalipsis 14, 20. Este versículo omega describe: será la batalla de Armagedón muy sangrienta, porque en el juicio final a todas las naciones se las enjuicia, y es el triunfo de Jesucristo. Punto número 10. Las verdades del Apocalipsis 14. Verdad 181. Estos 144.000 sellados con el santo nombre de Yod-Heh-Vod-Heh y de Yeshua enfrente, en hebreo como identidad divina, son los mismos de Apocalipsis 7, antes de ser sellados. Ambos capítulos son resumen de la profecía. Son solo judíos, 12.000 de las 12 tribus de Israel, y ninguno de la tribu de Dan, a la que pertenece el anticristo. Lo avisa Daniel. Verdad número 182. Están en el Sión del cielo el Cordero y los 144.000 sellados de pie, y esto es una importante información. Señala: están en el cielo y Yeshua aún es Cordero, y esto indica: aún la iglesia no ha subido. Verdad 183.
Todos los 144.000 sellados en la frente son solo judíos castos y nunca han mentido. Son primicias rescatadas de la tierra para Yeshua y evangelizarán en 72.000 ciudades alrededor del mundo para avisar del gran engaño del anticristo y no colocarse la marca de la bestia. Apocalipsis 14 del 9 al 11. Verdad 184. Los dos testigos estarán en Jerusalén haciendo lo mismo, alertando del anticristo y sobre no colocarse la marca de la bestia y cómo salvarse con la devoción de los 7 apocalipsis. Apocalipsis 12:11. Y el santo nombre y exorcismo Maranatá en Mateos 8:8 es el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6, el que sana y libera. Verdad 185. Los 3 ángeles dan advertencias para los que se queden en la semana 70 de Daniel. Es Apocalipsis 14, exclusivo resumen para este periodo de 7 años, desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19. El gobierno mundial del anticristo, el nuevo orden mundial por 7 años, lo mismo de la Shemitah de Daniel. Verdad 186. Las 2 cosechas que aparecen realizando los 2 ángeles con hoz en mano representan la cosecha del trigo, los salvos y la vendimia referido a los enjuiciados en el lagar de sangre, en el juicio a las naciones en la batalla de Armagedón, que lo describe el tercer ángel en Apocalipsis 14 del 9 al 11. Verdad 187. Son los 144.000 sellados con los santos nombres de Yod-Heh-Vod-Heh y Yeshua en hebreo en la frente, junto a los 2 testigos Daniel y Juan, el auxilio divino que deja la Santísima Trinidad para la salvación universal de los que se quedan en la Shemitah, los 7 años del nuevo orden mundial del anticristo. Punto número 11. Cuaderno del amor de Luigi Gaspari, hijo espiritual del Padre Pío. Yo debo decirles todo lo que Él me dice a mí, para vosotros. El Espíritu Santo es uno y habla a cada uno en el cual está el Padre. Punto número 12. Frase del Santo Padre Pío. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con el corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Punto número 13. Frase de Santa Madre Teresa. Es fácil amar a los que vienen de lejos. No siempre es fácil amar a los que viven junto a nosotros. Amén. Aleluya.